realmente, así dicho muy rápido, sería como coger los 5 pasos de la Red Evolution, que en el libro yo los explico con respecto a la educación en general, y llevarla a la problemática del museo, ¿no? Entonces, desde el primer paso, que es hablar de que lo que nosotros enseñamos no es lo que los alumnos aprenden, pues sería que lo que los departamentos de educación enseñan no es lo que los públicos aprenden. O sea, yo creo que esta es una cosa que también los museos tienen que aceptar, que cada uno de los visitantes va a elaborar una visión completamente diferente de las obras y de su experiencia en el museo. Y esto es algo que muchos museos todavía no tienen en cuenta, ¿no? Tienen una idea de cómo va a ser esa experiencia y quieren que la experiencia sea así. Y lo que hay que hacer es dejar que la experiencia se abra a las particularidades e individualidades de cada uno de los visitantes, ¿no? Entonces, esto es lo que estaría en el primer punto. En el segundo punto, hablar de las dinámicas de poder con respecto a la educación en los museos es importantísimo porque, sobre todo, todavía seguimos con formatos como la visita guiada tradicional, donde el poder está totalmente enclaustrado en la figura del mediador o del educador, ¿no? Y yo creo que aquí es donde hay que empezar a darle más poder a los públicos, poder que tiene que ver con los tiempos en los que el público habla, con, digamos, de alguna manera empoderarles, y una cosa importantísima para mí que es subirles la autoestima, ¿no? Porque yo he subido de montones de visitas, he salido de montones de visitas de guías con la autoestima por los suelos, de ostras, en lo que sabe este tío y yo no sé nada, ¿no? Entonces, las dinámicas de poder tienen que ver con eso, con reconocer también el público como constructor de conocimiento y con un conocimiento que está al mismo nivel que el del educador. Con respecto al tema de habitar el aula, en los museos es un poquito más complejo. Al mismo tiempo es más fácil porque los museos ya, digamos que eso lo tienen sabido, y los museos son lugares hermosos y lugares que están bien diseñados, pero con respecto a los departamentos de educación, ahora mismo está ocurriendo una cosa, y es que hemos luchado porque hay aulas didácticas y ahora estamos luchando por salir del aula didáctica. Porque el aula didáctica normalmente está en las catacumbas del museo, ¿no? Es una especie de gueto donde se llevan a cabo las actividades educativas. Y ahora mismo lo que se está demandando es que todo el museo sea un espacio educativo y las actividades de educación se puedan llevar a cabo en cualquier sitio, ¿no? Al mismo tiempo que están los espacios expositivos, los espacios educativos sean también esos espacios expositivos, ¿no? Con respecto a la experiencia, a mí esto me parece fundamental. Y una de las cosas que se está trabajando ahora mucho, con colectivos, por ejemplo, como Pedagogías Invisibles o con otros agentes, es convertir los propios formatos pedagógicos en formatos artísticos. Es decir, que una visita guiada se pueda entender como un acto performativo en sí mismo. De tal manera que el educador que está llevando a cabo esa visita guiada también se puede concebir como un artista. La producción como una obra. Y en esa obra, quienes están trabajando en la producción son el educador, pero también es el público. Entonces estás empoderando al público como artista también, ¿no? Entonces, estos formatos nuevos que son muy experienciales, que están muy vinculados a la performance o la creación de instalaciones, es decir, a utilizar el arte contemporáneo como formato didáctico, creo que es una de las cosas que se está empezando a hacer, por ejemplo en el MACBA se están haciendo, y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Y por último, tendríamos dentro de la educación formal el tema de la evaluación, que yo creo que en los museos no tendríamos que hablar de evaluación formal, sino de investigación, y esta es una tarea súper pendiente de los museos. Los museos tienen que empezar a hacer archivos, los departamentos de educación tienen que archivar e investigar sobre lo que están haciendo, porque es la única forma que van a tener para visualizarse y para poder cambiar sus prácticas de una forma como mucho más rigurosa. Las instituciones culturales hoy en día, y más si son públicas, tienen la responsabilidad de implicar a sus públicos. O sea, el público no tiene que venir solo a visitar o tiene que enterarse, sino que tiene que involucrarse en la institución. Entonces, esa responsabilidad hay que canalizarla a través de herramientas diversas. Y eso, a raíz de lo que comentaba María, tiene que ver con romper la jerarquía, ¿no? Y hacer las instituciones más permeables, que el público pueda involucrarse. Entonces, en ese sentido, las actividades educativas y de mediación son yo creo que la herramienta más adecuada, aparte de las herramientas de comunicación, redes sociales y demás, ¿no? Que acercan la institución, la hacen más permeable, la hacen más transparente. Entonces, las actividades educativas deben pensar en cómo involucrar, cómo interpelar, ¿no? Decías tú, pero cómo involucrar, yo creo, a imbricar al público en la actividad del centro. Y entonces es importante pensar en actividades para todos esos públicos, ¿no? Para todos los públicos tan heterogéneos que pueden estar en el entorno de una institución cultural. Pueden ser actividades que sean intergeneracionales, que a nosotros a día de hoy nos parecen como las más interesantes, que no distingan de edad,
pero puede ser a públicos con distintos perfiles, ¿no? Ahí también entrarían las actividades que tienen que ver con accesibilidad o que tienen que ver con perfiles muy concretos, a lo mejor gente que sepa más de un tema, de una cuestión de arte contemporáneo, o en el caso de Media Lab de tecnología, o gente que sea analfabeta o que no controle de estos temas. Y la mediación tiene que también ser una herramienta que permita localizar, o sea, permita abrir un diálogo con esos públicos y lo que haga sería hacer una especie como de hosting, como de bienvenida, en el que sea capaz de adaptarse a la persona que viene, sea capaz de recibirla, saber más o menos preguntarle, interpelarla, saber qué nivel tiene y de alguna manera conectarla con la institución, bien sea o como visitante o como usuario, o que se involucre en una actividad en concreto, o que proponga una actividad, o que sí. Entonces ese mediador es el que se adapta, ¿no? Tiene esa capacidad de flexibilizar y de adaptarse a los distintos perfiles de público que se acerquen al centro.